Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues vamos a comenzar la clase mientras vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cosas que hemos estado viendo. Y bueno, en lo que habíamos, una de las cosas que habíamos visto era lo de la mineralización, que es parte del proceso donde interviene el calcio. Estábamos viendo lo de la calcificación. Un segundo. Regresando, espero que ya estemos casi todos. Bueno, lo que estábamos viendo era lo de la calcificación. Y dentro del proceso de calcificación o mineralización, en términos muy generales, porque no solamente el calcio participa, sino también otros minerales. Son los que participan en un proceso de calcificación o mineralización de los tejidos. Habíamos hablado que, hemos comentado que normalmente en sangre hay calcio, que es calcio ionizado, que es el calcio ionizado. Ya perdí las. Calcio ionizado. Y este calcio ionizado está en estrecha relación con otro mineral. ¿Qué mineral es con el que está estrechamente relacionado? Fósforo. Con el fósforo, ¿verdad? Y se sabe que hay una estrecha relación en cuanto a la relación de calcio-fósforo. Normalmente, ¿recuerdan cuál es esa relación? 2:1. 2 es de 2 a 1. Normalmente esa es la relación del calcio y el fósforo. Entonces, esa es la relación de calcio-fósforo, es una relación de 2:1. E inclusive pudiéramos tener una relación de 3:1 en forma normal, y todo eso va a depender mucho de la especie que se esté tratando. Pero en términos generales es una relación de 2:1. Ahora, habíamos dicho o habíamos comentado que en algunas condiciones calcio puede incrementar en forma importante, ¿verdad? A nivel sanguíneo.
Entonces puede incrementar, hay un aumento, calcio en sangre. Y ese aumento de calcio en sangre le llamamos hipercalcemia. Le llamamos hipercalcemia al aumento de sangre, de calcio en sangre. Ahora, ¿cuáles son las causas por las que habíamos comentado que podría haber ese incremento de calcio en la sangre? ¿Cuáles serían los factores que favorecen que se incremente el calcio en la sangre? ¿Cuáles serían algunos de los factores que favorecen? Uno de ellos, ¿cuál sería? Uno de ellos podría ser el exceso de calcio en la dieta. Pero el exceso de calcio en la dieta tiene que ir acompañado ¿con qué? Exceso de vitamina D. Exceso de 3, ¿verdad? De vitamina D3. ¿Qué otra cosa puede favorecernos que exista o que se favorezca que haya una hipercalcemia? Una dieta rica en exceso de fosfatos o fósforo en la dieta. ¿Qué otra causa puede existir? ¿Qué otra causa habíamos comentado? Una destrucción masiva del tejido óseo, como pudiera ser en un osteosarcoma. ¿Qué más? Hay algunos tumores como ¿qué otros tumores recuerdan o conocen que produzcan? En la paratiroides. El tumor de la paratiroides, un adenoma, ¿verdad? O un carcinoma de la paratiroides. Un adenoma, un carcinoma. Y generalmente, pero tiene que ser funcional, ¿verdad? Porque muchas veces los carcinomas o los tumores malignos dejan de ser funcionales. Entonces, que esté produciendo paratormona. ¿Qué otras causas? Por ejemplo, ese de exceso de fosfatos en la dieta lo vemos mucho ¿por qué? En los carnívoros.
Perdón, no había visto el chat. No, el mieloma no, exceso de la actividad de osteoclastos, daño renal, ¿verdad? También una de las causas es daño renal. Perdón, no había visto esto, está en el chat. Actividad de los osteoclastos, muy bien, una gran actividad de los osteoclastos. ¿Qué más? Aparte, actividad, una alta actividad. De hecho, hay hasta sarcomas ocasionados por osteoclastos. ¿Qué más? ¿Qué otros tumores? ¿Qué otros tumores? ¿O qué otras cosas nos pueden provocar que haya hipercalcemia? Una excesiva producción de paratormona, algunos medicamentos. Pudiera ser, pero no recuerdo ahorita algún medicamento que busca o que conlleve a esta situación. Lo único que recuerdo, así es, con medicamentos como tal, es una hipervitaminosis. De 3 hay algunos análogos, ¿verdad? ¿Qué otras cosas? El mieloma no, el mieloma sí produce lisis, en algunos casos llega a provocar daño en el tejido óseo, pero no tan, normalmente no tan lo suficiente. Daño a la tiroides, sí, un daño tiroideo. ¿Verdad? Todo esto es lo que nos va a ocasionar. ¿Alguna otra causa, alguna otra algo que recuerden que nos provoque? Obviamente está relacionado con la calcitonina, ¿verdad? ¿Qué relación tiene la calcitonina con esto? ¿Qué es lo que, qué participa la calcitonina? Pues controla cómo se usa el calcio en el cuerpo, ¿no? Inhibe la resorción ósea, ¿no, Doc? A ver otra vez porque no les oí. Creo que inhibe la resorción ósea. Inhibe la resorción ósea. Exactamente, ¿verdad? Tiene una función diferente a lo que sería la paratormona, ¿no? Disminuye los niveles de calcio en sangre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues mucho de esta hipercalcemia, pues son muchas causas por las que se puede dar. Sobre todo perder la relación calcio-fósforo. Entonces, de todo esto nosotros hemos visto, ¿verdad? Que la hipercalcemia, esta hipercalcemia está relacionada con quién. En mucho de todo lo que estamos viendo o de las cosas que ustedes están señalando está relacionado con o está regulada por la hormona que es la parator, ¿cómo se escribe? Paratiroides.
entonces es la paratormona. Un segundo. Entonces está regulada para la paratormona. Entonces la paratormona es la que va a tratar de regular el calcio, ¿verdad? La relación calcio-fósforo. Entonces esta paratormona, es decir, la paratiroides, va a producir paratormona en grandes cantidades cuando exista, ¿qué le va a suceder a la tiroides, a la paratiroides? Entonces la paratiroides va a producir paratormona cuando, ¿qué le pasa a la paratiroides? ¿Sufre de qué? Sufre un proceso de neoplasia, ¿verdad? Es decir, cuando tengamos un adenoma paratiroideo. Que puede ser una neoplasia benigna, maligna. Y entonces este es un paratiroidismo primario. Entonces, si tenemos un paratiroidismo primario, también tendremos un paratiroidismo secundario. Entonces tendremos un paratiroidismo secundario, que también lo que nos va a provocar es que se incremente la paratormona. ¿Y cuáles son las causas de este paratiroidismo secundario? No. ¿Cuáles son las causas que nos provocan un paratiroidismo secundario? ¿El daño a la tiroides? Daño a la tiroides. Y entonces cuando hay daño a la tiroides, un paratiroidismo secundario, generalmente aquí lo que vamos a tener en ahorita lo vemos, es, perdón. ¿Cuál sería la diferencia entre el paratiroidismo primario y secundario? Ahorita lo vamos a ver. Y vamos a ver, el paratiroidismo secundario es aquel que no está relacionado directamente con la tiroides, que en el caso la neoplasia paratiroidea es la que está ocasionando que ésta produzca una gran cantidad de paratormona. La otra, el paratiroidismo secundario, como lo vamos a ver ahorita, y que vamos a tratar de entender, el paratiroidismo secundario está relacionado con algo que va a inducir a que, para que se incremente la paratormona. ¿Y qué cambio estructural podría sufrir la paratiroides para que nos produzca mucha paratormona? Un proceso donde se incremente la cantidad de
células. ¿Cómo le llamamos a eso? Cuando un tejido incrementa el número de células en su tejido. En este caso, las células. ¿Cómo le llamamos a ese proceso? Hiperplasia. Hiperplasia, muy bien. Entonces tenemos aquí que la célula va a producir una hiperplasia, va a tener un proceso de hiperplasia. Pero ¿qué es lo que va a inducir a que exista una hiperplasia? Que incremente el número de células en la paratiroides. ¿Qué es lo que le va a inducir? Pues algo que esté provocando que se pierda la relación calcio-fósforo. Y entonces, ¿cuál sería la causa dentro de todas estas? ¿Cuáles serían de las causas que producen que existe hiperplasia de la paratiroides? Y por lo tanto, se incremente la paratormona. ¿Cuál sería una de ellas? Que la tiroides no funcione o una hipercalcemia nutricional. Entonces, pero de aquí de todo esto, ¿cuál sería? Dentro de nuestro grupito de cosas que tenemos aquí. Una de ellas es el daño renal, muy bien. Cuando tenemos un daño renal, ¿qué sucede? Se retiene. ¿Fósforo? Retienen, exactamente, se retiene compuestos ricos en fósforo, ¿verdad? El fósforo, ¿verdad? Como son fosfatos. Entonces, el daño renal es una de las causas de hiperplasia. ¿Por qué? Porque al estar reteniendo fósforo, se pierde la relación calcio-fósforo y entonces la paratiroides sensa ese incremento y entonces actúa la paratormona para tratar de compensar los niveles de calcio. ¿Qué otra actividad hay? ¿Qué otra causa? ¿Podría ser también el carcinoma? El carcinoma, pero el carcinoma sería primario, porque está afectando directamente a la paratiroides. Aquí este es en forma secundaria. El daño renal es el daño primario, que trae como consecuencia la retención de fósforo, incremento de fósforo en sangre. La otra es el exceso, entonces puede ser nutrido, ¿verdad? Y esto, ¿por qué? ¿Por qué los carnívoros? Y eso se veía comúnmente en los animales de zoológico, o en algunos perros, algunos grandes, en los grandes felinos, en los lobos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les daban de comer a estos animalitos ahí en el zoológico y en estos lugares comúnmente? ¿Qué les daban mucho? ¿Huesos No. o hígados? Bueno, el hígado puede traer otras cosas, pero no. ¿Qué les daban? Si son carnívoros, ¿qué les daban?
¿Cuáles son? ¿Qué es lo que les daban? ¿Vísceras? No. Como dicen, carne, ¿verdad? Estaba viendo aquí lo que están poniendo ahí. La carne es rica en fosfato. Muy bien, les daban mucha carne. Son carnívoros, pues hay que darles mucha carne, pero la carne también es rica en fósforo. Exactamente, y no les daban los huesos ni les daban las vísceras, porque en las vísceras no solamente hay mucha fibra, sino también los animales consumían o tienen en su alimentación una gran cantidad de calcio. Entonces, generalmente a estos animalitos les daban pura carne, rica en fosfatos, en fósforo, y entonces se perdía la relación calcio-fósforo. Entonces, tenemos las causas de hiperparatiroidismo secundario. Puede ser nutricional. ¿Qué más? Que se pierda la retroalimentación negativa de la calcitonina por daño a la tiroides. Ajá. A ver, otra vez. Que por daño a la tiroides, esta tenga una disfunción, entonces no produzca calcitonina suficiente, entonces se pierde el feedback, la retroalimentación negativa con la paratormona. Pues el daño tiroideo, ¿verdad? Que ya habíamos visto, entonces también por daño tiroideo. Entonces, daño a la tiroides. ¿Verdad? Tiene que ver con esto de la calcitonina. Y la otra, la muy común y la más frecuente, sobre todo en el ganado lechero, es la que producimos nosotros. ¿Cómo le llamamos? La iatrogénica, ¿verdad? Y esa iatrogénica, ¿cuándo la hacemos? ¿Cuándo la provocamos? ¿En la gestación? No, nosotros qué tenemos que ver con la gestación. O sea, cuando se le administra calcio exógeno a las vacas lecheras cuando están gestantes, Eso sí. al momento del parto les da como una tetanización flácida, ¿no? Me parece. Ajá. Entonces es cuando damos exceso de calcio en la dieta y exceso de vitamina D3. ¿Sí? Y eso es muy común, agarramos y que dicen, no, pues aplíquele su complejo vitamínico, ¿no? Vitamina A, D, y si no me mal recuerdo, la A, D, E, viene otra vitamina, y C, A, D, E y C, vienen en las mismas, fíjenselas. Y entonces es cuando se da este tipo de problema, ¿verdad? Pero la iatrogénica tendrá que ver con hiperplasia. Esa es la pregunta. Podría generar una hiperplasia, ¿no? Porque la paratiroides va a tratar de adaptarse a la cantidad de calcio que se está administrando. No, pero si aquí estamos generando nosotros la hipercalcemia, entonces la iatrogenia no induce hiperparatiroidismo. Sí nos produce hipercalcemia, pero esta no tiene que ver con una hiperplasia, un hiperparatiroidismo secundario. Es una causa general. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces esta la borramos de aquí.
Como causas generales, entonces tendremos el exceso de vitamina. Aquí también, aquí lo podríamos poner en otro punto, que nos va a provocar aumento en la sangre, sería la iatrogenia, que es lo que provocamos nosotros como médicos al estar aplicando vitamina D. Lo mismo, estos tumores como el linfoma de células T. El linfoma de células T tiene algo muy particular, que produce una sustancia muy parecida desde el punto de vista funcional a la paratormona. Y entonces, este linfoma de células T, entonces aquí podríamos poner ¿verdad? El linfoma de células T es otro de las causas. Hay otro tumor que también es de los sacos anales. Sacos anales en los perros. ¿Verdad? También llega a provocar, de hecho, la hipercalcemia en sangre es un marcador que nos indica si estamos sospechando de un aumento de volumen de los linfonodos o alguna cosa así. El encontrar este tipo de lesiones, digo, estos hallazgos en una química sanguínea, pues nos orienta hacia un linfoma, también el tumor de sacos anales. Entonces, estos producen sustancias muy parecidas a la paratormona. Y entonces lo que hacen es actuar sobre los osteoclastos para la resorción ósea. También, obviamente, donde vamos a ver esto es en el osteosarcoma, ¿verdad? Sobre todo aquellos que producen destrucción del tejido óseo, ¿verdad? Y también hay plantas que tienen análogos a la vitamina. ¿Alguien recuerda el nombre de alguna planta que tenga análogos a la vitamina D3? Una de ellas es la... ¿Recuerdan alguna planta que tenga análogos? Solanum malacoxylum. Y hay otras plantas que también tienen análogos a la vitamina D3. Y entonces eso hace que tengan actividad sobre los osteoclastos, o sea, van a incrementar el calcio en sangre y entonces nos van a producir hipercalcemia. Y eso es muy común, que los animales consuman estas plantas y entonces nos dé hipercalcemia. ¿Qué otras cosas nos dará como consecuencia esta situación? Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que esta hipercalcemia o esta gran cantidad de calcio, ¿a dónde se iba a depositar todo este calcio que se está generando durante esta hipercalcemia? ¿A dónde iba a actuar?
toda esta hipercalcemia, ¿a qué tejidos iba a afectar? ¿A dónde había ácidos? Donde había ácidos. ¿Y cuáles son esos 3 lugares? Era el estómago, los pulmones y el último no me acuerdo. La piel o la vejiga. El riñón y la piel, ¿verdad? Que tienen una gran cantidad de ácidos, ¿verdad? El ácido hialurónico en la piel, el ácido clorhídrico en el estómago, el ácido carbónico. Y también habíamos dicho que hay tejidos ricos en elastina. Y la elastina está constituida por aminoácidos ácidos. ¿Cuáles eran esos tejidos ricos en elastina? Ligamentos. Ligamentos, tendones y aorta. ¿Y saben dónde más? En las cuerdas tendinosas. Y en las cuerdas tendinosas. ¿Y saben cómo le llamamos a este tipo de mineralización donde hay hipercalcemia? ¿Cómo le llamamos a este tipo de calcificación o mineralización? Hipercalcemiento. Le llamamos calcificación metastásica. Entonces, la calcificación metastásica se refiere a un proceso de mineralización de los tejidos que ya han mencionado, relacionados con una hipercalcemia. ¿Y cuál es la causa de todo esto? Puede ser por un hiperparatiroidismo primario, un hiperparatiroidismo secundario o algunas otras causas que provoquen hipercalcemia. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, si hay una hipercalcemia, si hay una calcificación o mineralización metastásica, también hay otro tipo de mineralización o calcificación. ¿Recuerdan cuál es? Que ya hemos visto y que nada tiene que ver con todo esto. Le llamamos distrófica. Falta un acento por ahí. Muy bien. Perdón, es que el chat se me aparece y desaparece y luego no las veo. Perdón por si no los veo, por eso si alguien prefiere prender su micrófono. Entonces es la distrófica. Muy bien. Y esta distrófica se refiere a que la mineralización o la calcificación se va a dar en algo característico. Generalmente se da en aquellos lugares donde hay un tejido que ha sido dañado. Por ejemplo, donde hay necrosis. O donde hay procesos inflamatorios crónicos. Y aquí, por ejemplo, ¿en qué casos podríamos encontrar entonces necrosis, que es, tejido dañado donde hay mineralización? La necrosis, recuerden que en los tejidos, ¿qué es lo que va a provocar la necrosis?
¿Qué es lo que provoca en el tejido en esas áreas de necrosis? ¿Lo va a acidificar por la liberación de lisosomas? Ajá, entonces va a haber una acidificación, va a haber una acidez, ¿verdad?, de los tejidos. Y entonces en estos tejidos se va a precipitar el calcio, se va a precipitar el calcio. Entonces hay un incremento, hay una acidez, y entonces se va a precipitar el calcio. Aquí en estos casos, ¿tiene que haber hipercalcemia para que se dé esto? No, es una reacción química, ¿no? Ajá, no, es una simple, el calcio que está pasando por sangre, por este tejido necrótico, y se va a precipitar por una simple reacción bioquímica. Entonces, por eso vemos mineralización, por ejemplo, ¿en qué tejidos? Pues en aquellos que tienen necrosis, por ejemplo, en la tuberculosis, en los granulomas, donde hay una necrosis gaseosa importante, ahí vamos a ver que hay, normalmente hay mineralización de estas lesiones. En algunos tumores que llevan mucho tiempo, también hay, por ejemplo, donde ocurre mucho esto, esta mineralización, que es muy común, es en la glándula mamaria. En los tumores de glándula mamaria, generalmente también ahí vamos a encontrar mineralización distrófica. Entonces, ¿sí recuerdan cuál es la diferencia entre una metastásica y una distrófica? Sí, doctor. Entonces, la distrófica para nada tiene que estar relacionado con un aumento de las causas de calcio en la sangre. No tiene que haber hipercalcemia. Y la distrófica simplemente es el calcio que está pasando en sangre, que hay siempre. Y si hay un tejido dañado, hay un área de acidez, pues ahí se va a depositar. ¿Sí? Entonces, vamos bien entonces hasta aquí de lo de la mineralización. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, vamos a ver ahora imágenes con algo más estructurado que lo que yo les acabo de plantear aquí. Lo que quiero es que todos participen a tratar de hacer un pequeño ejercicio para poder hacer estas cosas y no todo en diapositivas. Entonces, entonces ya están en la otra presentación, ya. Sí, ya. Entonces, calcificación metastásica, hiperparatiroidismo, incremento de vitamina D y movilización de calcio óseo. La movilización del calcio óseo puede ser por tumores, puede ser lo que ya hemos visto. El hiperparatiroidismo por insuficiencia renal o nutricional. Aquí hay algunas plantas, Solanum maglacoxylon, perdón, lo escribí mal, no le puse la Y, es un Solanum maglacoxylon, Crisium clavensis y Cestrum diurnum. Este Cestrum diurnum es el que comúnmente se encuentra en México y te afecta tanto a caballos como a rumiantes en términos generales. La calcificación en fibras elásticas, cartílagos, que obviamente en el corazón, en las válvulas y en la aorta, y también puede estar entre la tráquea. Aquí, por ejemplo, tenemos las válvulas. Vean, todas estas son áreas de mineralización y que lo que vamos a sentir son como gránulos, ¿verdad? Duros, que corresponden al calcio. Y aquí estamos viendo, voy a hacerlo más grande para que lo
puedan ver. Este material que ustedes están viendo es un material granular basofílico y que es refringente. Aquí, si yo les digo que esto es un proceso inflamatorio importante que hay aquí, ¿qué tipo de mineralización estaríamos hablando? Está presentando este tejido. ¿Distrófica? Distrófica, muy bien. Sería distrófica porque hay proceso inflamatorio y el proceso inflamatorio nos indica que hay daño tisular. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Vean, aquí tenemos un vaso sanguíneo, también que tiene mineralización, es algo muy común, vean. Y esto ocurre, por ejemplo, en el estómago, ¿verdad? La mineralización. Y esto es porque seguramente tiene cáncer gástrico. Y es algo muy común en estas placas de minerales, son minerales amorfos, basofílicos, refringentes. Y que también su sola presencia es irritante y va a generar un proceso inflamatorio también. Y generalmente el tejido cuando lo corta, crepita. Y cuando afecta a los vasos sanguíneos, pues hace que estos se vuelvan duros y presenten arteriosclerosis, ¿verdad? No solamente va a haber calcio, sino también mucha colágena y mucho tejido conectivo fibroso. Vean aquí todo esto. Si yo sospecho que esto no es calcio, o yo les digo que no es calcio, ¿cómo me confirmarían que es calcio? ¿Qué propondrían para definir que realmente es calcio? ¿Qué utilizarían? ¿Qué usarían? ¿Siguen por ahí todavía o ya se fueron a dormir a desayunar o a almorzar? ¿Alguna otra tinción? Una tinción. ¿Y cómo se llama esa tinción para determinar? Creo que las argentafines sirven para calcio. No, es una tinción ¿Era alemana. de nitrato de plata? No, la tinción de Foncosa. Es una tinción que descubrió este alemán y que con él se demuestra que realmente es calcio. ¿Sí? Doctor, Por ¿podría cierto, explicar el nombre de la atención, por favor? ay, perdón, ya se las mandé. Bueno, no, es que aquí tengo. Enviar a todos. Perdón. Es que tenía aquí. Muchas gracias. Ahí está, en el chat. ¿Ya la vieron? La tinción de Foncosa. Entonces, esta es una tinción que nos ayuda y nos permite determinar que realmente es calcio. Y por cierto, creo que no les he pedido una lista de las tinciones especiales que se requieren para poder determinar qué sustancia o qué tejido es y que nos ayuda a orientar
o determinar, porque la morfología muchas veces no es suficiente, entonces necesitamos forzosamente del auxilio de las tinciones de histoquímica. Y entonces me gustaría que me hicieran un listado, que se lo mandaran a Saúl, para que tengamos una relación de las tinciones más comunes en histología. Que ya muchas las conocen, nada más que hay que hacer un pequeño recordatorio, porque todo esto ya lo han visto seguramente en sus cursos de histología. Entonces aquí tenemos una distrófica, la distrófica y la metastásica es a veces complicado, entonces tenemos que tener una buena historia clínica. Todo esto ya lo hemos visto, lo de la necrosis, esto no lo vamos a ver ahorita. Ya lo vimos. Doctor, una pregunta. Sí. ¿La formación del hueso cardíaco en los bovinos sería una calcificación metastásica fisiológica? ¿Cómo? La formación del hueso cardíaco de los bovinos, ¿es una calcificación metastásica fisiológica o es otro proceso diferente? Ahí no es solamente un proceso de mineralización, es un proceso de metaplasia ósea. ¿Sí? Es un cambio adaptativo. No solamente es la mineralización, porque aquí lo que está sucediendo es que en el corazón se forma una placa de tejido óseo. Y entonces es un proceso adaptativo. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Es muy diferente a tener nada más no es calcio nada más, sino lleva una placa real que inicia con cartílago y después se transforma con tejido óseo. Y es lo que vemos en los bovinos. ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. Ahora, si yo les pregunto qué estamos viendo aquí, ¿qué me van a decir? Esa es una aorta de una persona de 60 años de edad. O bien puede ser una arteria coronaria. ¿Y qué ven ahí? No los veo ni... ya los vi, perdón, pues que se cerró. A ver, aquí está preguntando algo su compañera, dice que la calcificación que está relacionada con el aumento en la acidez en el estómago, ¿es metastásica o distrófica? ¿Qué contestarían? ¿Qué sería? La distrófica, ¿no? Es distrófica, ¿verdad? Siempre y cuando exista daño en el tejido. Ahora, si la acidez no es muy relevante, bueno, la acidez tiene que estar relacionada forzosamente con daño tisular para que sea distrófica. O si, por ejemplo, si tenemos una acidez donde no hay daño al tejido, pero es que la acidez normalmente está relacionada con daño tisular, entonces es metastásica, distrófica. ¿O a qué te refieres donde si el aumento de la acidez es metastásica o distrófica?
En la metastásica forzosamente tiene que haber incremento de calcio en la sangre. Y la distrófica no hay incremento de calcio en la sangre. Aquí, en un proceso, por ejemplo, donde hay cierto grado de acidificación, por ejemplo, en el estómago, en el pulmón, por ejemplo, sin que forzosamente exista un daño macroscópico o estructural importante, puede haber algo de precipitación de calcio. Entonces, aquí tendríamos que ver cuál es el contexto general de lo que está ocurriendo en un proceso de acidificación y cuál es la causa de la acidez. Por ejemplo, si tú tienes una gastritis y tienes mucha acidificación, mucha acidez en el estómago y te tomas calcio, pues se va a precipitar y vas a tener mineralización. Entonces habría que ver el contexto en el que está. ¿Sí? Entonces hay que ver el contexto general de, por ejemplo, si tenemos un proceso de acidificación y hay daño tisular, pues obviamente vamos a tener una calcificación distrófica. Y metastásica si tenemos, por ejemplo, en el estómago tenemos una acidez, también puede haber de tipo metastásico. ¿Por qué? Porque ahí no es que se estén elevando los niveles. Digo, si no hay elevación de los niveles de calcio en sangre, pues todo lo que ocurra es distrófico. Porque la metastásica forzosamente tiene que haber hipercalcemia. O al menos esa es la definición. No sé si queda claro esto o los estoy confundiendo más. O estoy incrementando sus dudas. Ya quedó claro. ¿Sí? ¿A todos? ¿O no? Sí, sí, queda claro. Ok. Porque si no, es que hay cosas en donde realmente, como ustedes dicen, hay cosas donde no se puede diferenciar claramente si es metastásica o es, por ejemplo, la mineralización que les decía. La mineralización también puede provocar daño o incrementar el daño tisular con respecto a lo que ya había. Entonces se precipitó primero el calcio y después y provocó inflamación o la inflamación generó el daño tisular, la inflamación y todo eso. Entonces a veces es un poco complicado determinar qué inicia qué y cuál es consecuencia de. Entonces eso es algo que hay que ver, sobre todo en el contexto general de lo que sucede. Entonces, si ya no hay más dudas con respecto a esto, estábamos viendo esta arteria coronaria o esta arteria aorta que corresponde a una ateroesclerosis, que es muy común y está relacionado con el consumo de colesterol en la dieta. Aunque recuerden que también el colesterol es sintetizado por el organismo. Entonces, también el organismo puede, a partir de los lípidos, generar colesterol y entonces tener problemas metabólicos por un exceso de colesterol. Entonces, este es una ateroesclerosis. Y aquí que vemos, pues fisuras de colesterol.
Vean, entre el área de necrosis importante, vemos que hay fisuras de colesterol. Ahora, también en los tumores de glándula mamaria es muy común que veamos esto. Un tumor y muchas fisuras de colesterol. ¿Por qué? Porque también donde hay procesos crónicos, necróticos, hay precipitación de colesterol. ¿Sí? Ahí están las fisuras de colesterol. Y el colesterol lo podemos ver en los xantomas, en los xantofibromas, en los xantogranulomas y los xantomas en las aves, que es lo más común. ¿Y qué son estos xantomas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha visto? Son nódulos que se observan en la piel, en el tejido subcutáneo de las aves y que son de color amarillo y que corresponden al tejido adiposo con gran cantidad de colesterol. Otro de los elementos que llegan a almacenarse o a incrementarse en las células de forma intracelular es el glucógeno. Y hay una gran cantidad de causas por las cuales el glucógeno empieza a acumularse dentro de las células. Y todo ello está relacionado con fallas en algunas de las enzimas que tienen que ver con el desdoblamiento y utilización de la glucosa, ¿verdad? Es decir, el glucógeno, recuerden que es un polímero de glucosas y en algunas ocasiones no puede utilizarse este glucógeno, no puede ser desdoblado para utilizarse como glucosa, como fuente de energía. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Bueno, entonces aquí tenemos la enfermedad de Popé. La causa es la pérdida de una alfa de maltosa ácida que ocurre en gatos y bovinos. La enfermedad de Cori, le hace falta la amino 1,6-glucosidasa. Que tiene que ver con el desdoblamiento de la glucosa. Y después hay otras enfermedades que también tienen que ver, sobre todo con pérdida de algunas enzimas. También hay otras enfermedades en las cuales se incrementa o se deposita la glucosa. ¿Alguien recuerda cuál es la más común? ¿La diabetes? En el caso de la diabetes, ¿verdad? ¿Y dónde se acumula la glucosa si no puede ser utilizada? En el caso de los diabéticos. ¿Dónde le encontramos esas grandes cantidades de glucosa? ¿Dónde las vamos a ver? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? ¿En sangre, doctor? ¿Dónde? ¿En sangre? No. En la sangre hay una hiperglucemia importante. Pero no puede utilizarla las células porque no está la... ¿Qué hormona? La insulina. La insulina. Entonces, si la insulina no puede, no es la que le va a permitir a la célula que ingrese la glucosa. Y entonces, ¿qué ocurre? Sí,
Entonces tenemos una gran cantidad de glucosa en la sangre. ¿Esta cómo se va a eliminar o quién la va a eliminar? El riñón. El riñón, ¿verdad? Entonces cuando tenemos, entonces, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos cuando hay gran cantidad de glucosa en la orina? Glucosuria, ¿verdad? Entonces hay una glucosuria importante. Pero ustedes recuerden que en el riñón, en el caso del riñón, tiene la particularidad de que normalmente en todos los individuos sanos, por alguna razón pueden pasar pequeñas cantidades de proteínas, ¿verdad? Que son pequeñas y que siempre están pasando, pero no grandes proteínas. Y también así pueden pasar pequeñas cantidades de glucosa. Pero ¿qué es lo que sucede cuando pasan pequeñas cantidades de glucosa? Pues generalmente las van a reabsorber y las van a pasar nuevamente al sistema. Las van a pasar al sistema circulatorio y que son las células tubulares proximales. Las células epiteliales de los túbulos proximales son las que van a reabsorber y entonces estas son las que se van a llenar de una gran cantidad de glucosa. Pero como el individuo tiene diabetes y no está en exceso de glucosa, pues realmente se van a llenar. Vamos a ver una gran cantidad de glucógeno en estos pacientes con diabetes, llámense perros, llámense gatos o humanos. Entonces, es lo que vamos a ver. ¿Y cómo determinamos o cómo vemos los polímeros de glucógeno, de glucosa? El glucógeno, ¿qué tinciones usamos? ¿Qué tinciones utilizaremos para el glucógeno? Una de ellas es el ácido periódico de Schiff, que le conocemos como PAS. Y hay otra tinción. ¿Recuerdan qué tinción la utilizamos? ¿La de hematoxilina? No, la de hematoxilina no nos permite saber qué es glucosa. Sí, la de PAS es carmín de Best. Bien, carmín de Best es la que utilizamos para, si ustedes ven gránulos dentro de las células epiteliales, dicen, ¿será proteína o será glucosa o será glucógeno? Entonces, si es glucógeno o glucosa, con el carmín de Best o el PAS, la tinción de PAS, van a determinar que se trata de glucosa. ¿Sí? Y eso es algo muy común. A ver si ahorita encuentro una imagen de esto. Ahora, hay otra condición, otra situación que tenemos que ver. Hasta aquí, ahorita lo que hemos visto, ¿ha quedado claro o muy confuso? ¿O todo va en forma normal? Todo bien, doctor. ¿Todo bien? Bien, entonces hablemos entonces de los pigmentos. ¿Qué es un pigmento? ¿Alguien sabe lo que es un pigmento? ¿Es una sustancia que es retenida y da coloración? ¿Es qué? Una sustancia que al ser retenida da una coloración particular. Ajá. Entonces, un pigmento es una sustancia que tiene un color propio y que además
puede dar coloración al lugar donde se encuentra. ¿Sí es así, más o menos, o no? Es algo que puede dar color al lugar donde se encuentre, donde se localiza. A ver, vamos a la pizarra, vamos a ver la pizarra, vamos a estos experimentos. Tiene que ver aquí con lo de compartir. Entonces estábamos hablando de pigmentos. Entonces el pigmento es una sustancia que tiene color y que puede dar color. En el caso del organismo, el organismo produce una gran cantidad de sustancias que tienen color. Y entonces hablamos de que el organismo tiene lo que son los pigmentos que producen el organismo, que son endógenos. Y los pigmentos que son, si son endógenos, hay otros que son exógenos. Y ahora lo que quiero es su participación y me digan, como veo que no quieren participar mucho, vamos a hacerlo. Zoe Guadarrama, ¿estás por ahí? Sí. Ahora entonces dime el nombre de un pigmento y me diga si es endógeno o exógeno. Un pigmento que conozcas. ¿Podría ser la hemoglobina? A ver, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a señalar los pigmentos que ustedes conocen y después los categorizamos si son endógenos o exógenos. Jocelyn Sánchez, otro pigmento. Jocelyn. Aquí, ¿dónde? Daniela dice el urocromo. Muy bien. La melanina. Muy bien. Los carotenoides. Muy bien. Entonces dejen ir apuntando porque me están poniendo muchos. Hemosiderina, eumelanina, eumelanina. Entonces, en general, la melanina, la lipofuscina, la clorofila. Muy bien, entonces déjenme irlos apuntando.
La neumoconiosis. Sí, en términos generales, la neumoconiosis pudiera ser una de ellas, pero tiene un nombre especial de los que dan los pigmentos, porque no todos los minerales, no todos los polvos minerales dan color o tienen color. A ver, aquí hay más, hay más, hay más. Ceroide. ¿Qué otros pigmentos conocen? Aparte de estos que ya tenemos aquí escritos, ¿qué otros? Nos faltan más, nos hacen falta más pigmentos. El carbón, plomo, también puede tener una coloración, los flavonoides. La plata también tiene. Sí, pero la plata no como medio para identificar, sino que la utilicemos, ok. Pero no en los tejidos para histología, sino para la luciferina. Bien. ¿Qué otros pigmentos conocen? El caolín, el hierro, sí, ¿verdad? ¿Qué más? El asbesto. El asbesto pudiéramos considerarlo, aunque no da un color importante, pero pudiera considerarse. La cúrcuma, pues sí, también como pigmento, ¿verdad? ¿Qué otro? Y que es ahorita de moda, bueno, no que sea de moda, sino el arsénico. El arsénico no da color, que yo recuerdo. Y color, el pigmento malárico. Bueno, pero eso está relacionado con la malaria y que deriva de los pigmentos por la destrucción de la neuromelanina. Bueno, pero también es melanina finalmente. La arcilla, pudiera ser la arcilla.
Los tatuajes. Los tatuajes, muy bien. Muy bien. Entonces, hay muchas sustancias que producen color, las xantofilas. Y de todas estas, ¿cuál es la que está ahorita de moda? Porque ya viene el Día de Muertos. Y que se utiliza también muy común para los pollos. ¿Cuáles de todas estas que han mencionado? El cempasúchil. El cempasúchil. Y ese cempasúchil que contiene. Antófilas, ¿no? ¿Eh? Antófilas. Ajá. El pigmento, que son las xantofilas, ¿verdad? Entonces, esto es algo que es muy común. Entonces, aquí ya tienen una gran cantidad de pigmentos que afectan a los tejidos, algunos en forma importante y otros que no son tóxicos. De ellos, muchos son tóxicos y otros no son tóxicos, inclusive dentro de los que produce el propio organismo. Y lo mismo con los exógenos, hay pigmentos exógenos que no... Y los tatuajes no es tanto los tatuajes, sino las tintas. ¿Verdad? Las tintas de los tatuajes. Algunas son que causan daño y otras no causan daño. Algunas son inertes que no producen daño y otras sí producen mucho daño. ¿Verdad? Entonces, todo esto tenemos entonces en el organismo una gran cantidad y variedad de sustancias que van a teñir a los tejidos, que tiñen a los tejidos y que le van a dar una coloración particular. Entonces, pues son muchas las cosas que pueden darnos coloración. Y si ustedes se dan cuenta, dentro de todas hay unas que muchos de los pigmentos derivan de la hemoglobina, ¿verdad? Es decir, de todo esto, de la sangre, de los pigmentos sanguíneos. Y entonces hay muchas causas por las que esto puede teñir. Entonces, ahorita entonces ya vimos cuáles son los pigmentos. Son pigmentos que pueden ser endógenos o exógenos y algunos causan daño y otros no, ¿verdad? Muchos, la gran mayoría, pues no causa daño, pero existen otros que causan bastante daño. Por ejemplo, ahorita vamos a ver ya imágenes, entonces vamos a ver entonces la presentación de los pigmentos para dar continuidad a esta situación. Entonces ya tenemos nuestra presentación de los pigmentos. Entonces, los pigmentos son sustancias que poseen color y que se pueden depositar dentro de las células, o bien circular a través de la sangre o de la linfa y teñir los tejidos. Algunos de estos pigmentos resultan útiles para el diagnóstico ante-mortem y post-mortem o para determinar si estos son causa de alguna alteración. Entonces, los pigmentos endógenos es generado por el propio organismo. Un ejemplo rápido de un pigmento endógeno. La mioglobina. La mioglobina, perfecto.
Y un exógeno si el compuesto proviene de el medio en el cual se encuentra el organismo. Por ejemplo, uno de los más comunes es en nuestras grandes ciudades. ¿Cuál es el pigmento exógeno? Y que bajo ciertas características puede ser no ¿El dañino. carbón? ¿El qué? ¿El carbón de la combustión? Muy bien. Entonces al carbón normalmente le llamamos antracosis. La antracosis es como le llamamos. Entonces el exógeno puede ingresar a través de la vía respiratoria, de la vía digestiva, cutánea o parenteral. Parenteral, ¿cuándo usaríamos una vía parenteral? Pues, por ejemplo, podrían ser los medios de contraste. Aquí tenemos uno de los pigmentos endógenos más comunes y más importantes por lo que su presencia nos ayuda por lo que tiene que ver es la melanina, del griego melas, que significa negro, ¿verdad? Es un pigmento que observamos en la mayoría de los mamíferos, es de color oscuro, café ocre, y tenemos la eumelanina y la neuromelanina. Se producen a partir de aminoácidos como la tirosina y la fenilalanina. Entonces aquí hay que tener en consideración que en muchas ocasiones, cuando ya no empezamos a tener problemas de falta de pigmentaciones, porque nos hacen falta aminoácidos como la tirosina y la fenilalanina. Esta es sintetizada, obviamente, por el retículo endoplásmico rugoso al aparato de Golgi y se incorpora a los melanosomas, que son las estructuras donde encontramos a la melanina. Y la síntesis está regulada por la hormona estimulante de los melanocitos. Entonces ahí tenemos la tirosina. A través de una tirosinasa se forma la hidroxifenilalanina, la dopaquinona, la 5-hidroxidindol y finalmente la melanina. Hay algunas cosas donde se produce en demasía la melanina, por ejemplo en las cefélides o pecas, que es una hiperpigmentación local benigna que se aumenta después de una exposición al sol. Los nevos o melanocitomas, que generalmente se conocen en humanos como lunares, y también en los perritos también tienen sus lunares, y que se generan porque hay agregados o cúmulos de melanocitos. En algunas ocasiones también existe lo que se conoce como acantosis nigricans, que es un engrosamiento de la piel acompañado con aumento en la cantidad de queratina y melanina en la epidermis. Y esto se debe a una hiperplasia de melanocitos y de las células del estrato espinoso. Ocurre principalmente en aquellos lugares donde hay irritación crónica. Es decir, donde hay una irritación crónica, puede ser, por ejemplo, en las axilas o la ingle, en la cabeza y en el cuello. Esta acantosis nigricans también puede estar relacionada con algunas enfermedades
glandulares, es decir, donde hay incremento de hormonas, donde hay por ejemplo, en el hiperparatiroidismo, en el hipertiroidismo, en el hiperestrogenismo, ¿verdad? También puede llegarse a encontrar ese tipo de problemas. Y la melanosis es el depósito ectópico de melanina en órganos como pulmón, hígado, meninges y aorta, o en el tálamo de pequeños rumiantes de manera focal o difusa. Pero esta melanosis también es un proceso no benigno donde por alguna razón se agrupan ciertas cantidades de melanocitos y vemos que se tiñen. Por ejemplo, también hay algunos otros lugares donde encontramos melanosis. ¿Recuerdan cuál? Por ejemplo, en los borregos Suffolk, donde podríamos encontrar melanosis. En los Suffolk, en la raza Suffolk, en los borregos. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿En su cabeza? Pudiera tener en las meninges, no, pero ¿en dónde más? En los borregos Suffolk. Aquí hay un chat. En las mucosas del epidídimo. Pudiera ser, pero no. En la cabeza y en las patas, no. Porque es una pigmentación normal. Pero los Suffolk tienen una particularidad, igual que otros perros, como si no mal recuerdo de la raza, el Akita, donde tienen pigmentación. ¿De la lengua? En la lengua, muy bien. Entonces, ahí también tenemos la melanosis en la lengua de estos animales. Ahora, la melanosis puede presentarse en cualquier tejido, que pueda ocurrir. Por ejemplo, podemos verla en el pulmón, en el hígado. Hay unas cosas, el melanoma, ¿verdad? En el caso del melanoma, pues es un tumor maligno. Aunque termine en oma, y antes se le llamaba melanosarcoma, pero todos los tumores derivados de los melanocitos es maligno, y entonces esta neoplasia maligna produce grandes cantidades de pigmento. Entonces es un melanoma que ocurre muy frecuente en la piel, en los perros. En los perros el melanoma es muy común. Ahora hay un problema que es la pseudomelanosis, que observamos comúnmente cuando ya un individuo lleva algún tiempo de muerte, es decir, son cambios post-mortem, en donde los tejidos, como dice en la diapositiva, se ven de un color verde oscuro. Y este color oscuro se debe a que los aminoácidos azufrados que liberan ácido sulfídrico se combina con la hemoglobina. Y entonces se produce la sulfohemoglobina que da un color verde. Esto también está relacionado a este ácido sulfídrico, también puede estar, o al uso de estos compuestos, se puede estar relacionado con algunas bacterias que utilizan la hemoglobina y entonces se tiñe de un color verde oscuro y se conoce como pseudomelanosis.
melanosis. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? Aquí está lo que les decía, trastornos hormonales, cuando existe hormona de la corticotrópica. En el caso del Cushing, en el caso de, les decía yo, de vean aquí que tenemos. Es un corte de una piel. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Cómo le llamarían a esto? De todas las denominaciones que les dije, ¿cuál sería esto? Sería una efélide, un lunar, un melanoma, un melanocitoma, una melanosis. Esta es una piel, ¿eh? ¿Cómo le llamaría? Podría ser un lunar. Es un lunar, ¿verdad? Seguramente es un lunar. ¿Ustedes creen que sea una efélide? No, ¿verdad? Que la efélide es de una mancha más. Es una mancha café más clara. ¿Es un melanocitoma? Pues sí, pudiera ser también un melanocitoma. Muy bien. Aquí, ¿qué vemos? ¿Qué órgano es? ¿Qué tejido es? ¿Qué órgano es este? ¿Qué tejido es? No lo sé yo. No oigo, perdón. No lo sé. ¿Qué tejido es? Es piel. Es piel. Y aquí que vemos una gran cantidad de melanocitos y macrófagos que están fagocitando esta melanina. Y entonces esto generalmente pudiera ser un melanoma o un melanocitoma. Es decir, puede ser un tumor benigno, puede ser un tumor maligno. ¿Y qué podríamos hacer? Porque con el pigmento podemos ver las características del núcleo, la cantidad de mitosis, tipo de mitosis que hay ahí, podemos ver o qué podríamos hacer. ¿Qué podríamos hacer? ¿Otra tinción? Ajá, pudiéramos hacer una tinción. ¿Y qué tinción pudiéramos hacer? ¿Nitrato de plata? No. Ya ven por qué es importante tener nuestra tablita de tinciones especiales. Saúl, ya que andas por aquí, ¿qué tinción nos recomiendas? ¿Para histología o para Sí, inmunohistoquímica? para histología, no para inmuno, no estamos viendo. Ah, ok. Pues en algunos melanomas se puede usar Fontana Amazon, o si lo que quieres hacer para despigmentar, lo hacen con potasio o con agua oxigenada. Entonces, lo que queremos es, con Fontana Amazon, podríamos estar determinando si es o no. El Fontana Amazon generalmente lo utilizamos cuando los melanocitos no producen
tanta melanina, es decir, no producen melanina. De hecho, hay unos melanomas amelánicos, es decir, tumores que están poco diferenciados y ya no producen melanina. Entonces, cuando utilizamos el fontanamazón, pero aquí ya no queremos, bueno, sabemos que es melanina, utilizamos el fontanamazón y lo único que nos va a dar es el color más intenso. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que decía Saúl es para ver las características citológicas del tumor, tenemos que despigmentarlo y uno de ellos es usar el agua oxigenada. Entonces, dentro de las técnicas de histología se utiliza el agua oxigenada, los peróxidos, para desteñir, que es lo que se utiliza comúnmente, que utilizamos, por ejemplo, si nos queremos desteñir el pelo y pintárnoslos con otro color, ¿verdad? Primero tenemos que quitar el color negro, o cualquier otro color, y entonces ya utilizamos. Pues esta es una piel donde seguramente tiene un melanocitoma o un melanoma, que habría que definir dependiendo del grado de diferenciación o el tipo de células. La lipofuscina, ¿verdad? La lipofuscina es un material amarillo-café que es resistente a solventes para grasas que se encuentra en el citoplasma de todas las células animales y en algunos hongos, y que es un signo de que la célula ya tiene mucho tiempo, es decir, esto lo observamos en individuos que son geriátricos, ¿verdad? Donde ya se empieza a acumular. Y esto se debe a que les había comentado, ya habíamos visto algo de esto, es que normalmente todos los organelos se empiezan a regenerar, se empiezan a eliminar a través de las enzimas lisosomales, pero en algunas ocasiones pues ya no se elimina, la célula ya no elimina estos compuestos y los empieza a agregar dentro de la célula, se empiezan a acumular dentro de la célula. Entonces, esto es lo que observamos, es la lipofuscina, al igual que el serum. Entonces, es un complemento de la atrofia parda o atrofia senil. Es lo que observamos en las células de individuos ya. Macroscópicamente, el tejido muscular puede tener un color parduzco. Y microscópicamente se observa un material granular café amarillento y que es positivo al tener un compuesto lipídico como Sudán y es negativo al hierro, porque se parece mucho a lo que es. Y aquí tenemos este material. Dentro de las células hepáticas en un individuo ya geriátrico, que es lo más común, que podemos observar. Ahora, aquí hay otra cosa, aquí una de las cosas más importantes son todos los pigmentos derivados de la hemoglobina. Y la hemoglobina es una molécula compleja que se encuentra en los eritrocitos y cuya función principal es transportar el oxígeno a los tejidos. Cada vez hay menos compañeros. Bueno. Aquí, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, un traumatismo o hay la ruptura de algún vaso sanguíneo y tenemos esto, ¿verdad? Todo el pigmento se empieza a depositar alrededor del tejido dañado y aquí, por ejemplo, vemos esta coloración rojiza derivada de la hemoglobina, que es producto de la ruptura de los eritrocitos en un evento traumático. ¿Verdad? En un evento traumático tenemos entonces la hemoglobina.
Dentro de la hemoglobina, o dentro de todo esto, dentro del eritrocito, dentro de la hemoglobina, hay una parte constituida por la hemosiderina, ¿verdad? El grupo M, ¿verdad? Donde se encuentra el hierro. Y este hierro, ¿verdad? Cuando se acumula en algunas áreas, da una pigmentación amarillo café o dorada con aspecto granular y que es positiva a la tinción azul de Peirce en cortes histológicos. Esta hemosiderina es muy común encontrarla dentro de los macrófagos, en la pulpa roja del vaso y dentro de la médula ósea. Esta hemosiderina, ustedes recuerdan que es parte de lo que que recuperan cuando los eritrocitos han terminado su vida útil. ¿Qué es lo que sucede? Pues van a ser destruidos en el vaso y los compuestos que sean útiles van a ser fagocitados por los macrófagos y van a ser llevados a la médula ósea para volver a utilizarse. Entonces, la hemosiderina, que es el hierro de los glóbulos rojos. Aquí hay una situación, aquí podemos ver, este es un corte de un pulmón, donde vemos macrófagos donde vemos una gran cantidad de macrófagos y que contienen este material color café ocre. ¿Y qué pudiera ser este material color café ocre? Dentro de todas las opciones que hemos visto de pigmentos, ¿qué pudiera ser? Si estamos viendo un pulmón. ¿Antracosis? Antracosis, que también es un material negro o café muy oscuro. Entonces una pudiera ser antracosis. ¿Qué otra cosa pudiera ser? ¿Melanosis? Puede ser melanina, ¿verdad? Puede ser hemosiderosis. Puede ser hemosiderosis. Muy bien. ¿Qué más puede ser? Hemosiderófagos. Sí, se le considera como hemosiderófagos cuando ya utilizamos qué tinción para determinar qué es hierro. También puede ser un melanocitoma. ¿Qué tinción dijimos o qué tinción nos sugerían para que ya era hierro? Azul de Peirce. Azul de Peirce. Y entonces, ¿qué creen que ocurrió en este pulmón? Por la cual hay una gran cantidad de hierro. Una de ellas puede ser una neumoconiosis donde estuviera aspirando grandes cantidades de partículas de hierro, que la persona o el perrito estuviera en una fábrica donde se producen muebles de hierro, o en algún lugar donde, en Altos Hornos de México, donde se produce todo lo que es el hierro, todo lo que se produce con hierro. Pudiera ser esa una opción. Sin embargo, ¿qué otra opción tendríamos? Hemorragia o hemólisis. Muy bien. Entonces, cuando hay una hemorragia, sabemos que los eritrocitos van a ser fagocitados y el glóbulo rojo va a ser separado de sus componentes, ¿verdad? Y dentro de ellos la hemoglobina en el grupo E y el grupo globina, y dentro del grupo E tenemos al hierro. Entonces, esto es lo que nos está indicando que efectivamente
hay una hemorragia, donde hay hemólisis tisular, la hemólisis de los eritrocitos. Los eritrocitos se lisan, son fagocitados y el hierro se empieza a acumular. Entonces estos se les considera como hemosiderófagos, que son macrófagos que están fagocitando hierro. Y hay una condición particular donde normalmente encontramos estas células, que es cuando tenemos insuficiencia cardíaca del lado. ¿De qué lado, Saúl? Porque no recuerdo si es del lado derecho o del lado izquierdo. El pulmón del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Entonces, cuando tenemos insuficiencia del lado izquierdo, es decir, cuando por alguna razón el corazón izquierdo está tan débil que no puede recibir la sangre que está llegando del pulmón. Entonces, toda la sangre se queda en el pulmón y eso favorece un proceso que ya veremos más adelante, que le llamamos congestión e hiperemia, y también nos provoca un proceso donde hay ruptura de los vasos sanguíneos capilares y entonces se producen unas hemorragias y entonces estos hemosiderófagos que bien han mencionado son células que nos indican falla cardíaca congestiva del lado asociado a una insuficiencia cardíaca izquierda. Cuando hay una insuficiencia cardíaca izquierda, encontramos estos hemosiderófagos. Y entonces a estos hemosiderófagos, a estos macrófagos llenos de hemosiderina, les llamamos células de falla cardíaca. ¿Sí? Son las células de la falla cardíaca. ¿Por qué? Por toda esta condición que ya veremos más ampliamente. O sea, ¿qué es pulmonar? A ver, ¿a qué te refieres, Juan Manuel? En este caso en particular, al problema cardíaco congestivo del lado izquierdo se acompaña de este tipo de células que vamos a ver macrófagos fagocitando eritrocitos, vamos a ver dentro de su citoplasma eritrocitos o bien hierro. Lo más común es que encontremos el hierro. Y entonces está relacionado con una insuficiencia cardíaca izquierda. Pero estos hemosiderófagos, no solo, este es un caso particular que ya veremos que ocurre y que le llamamos células de la falla cardíaca izquierda. Obviamente todo esto tiene que ir correlacionado con el cuadro clínico, ¿sí? O sea, yo aquí les estoy dando un ejemplo un poquito más para que vean cuál es la importancia que puede tener este tipo de situaciones que estamos viendo. Pero esto mismo lo podemos observar en aquel lugar donde tenemos una hemorragia, por ejemplo, nos pegamos, tenemos un hematoma, y vamos a ver que al ratito tenemos una coloración de color café. ¿Por qué? Porque también ahí los macrófagos que están en la piel van a fagocitar a los eritrocitos que se han dañado y van a recuperar el hierro. ¿Sí? Entonces, donde hay hemorragias, donde hay un proceso congestivo, ¿verdad?, que permite la salida de los eritrocitos al espacio extravascular, pues ahí ya no tiene ningún sentido, los eritrocitos van a ser eliminados a través de un proceso de fagocitosis y los macrófagos los van a degradar. ¿Sí? O sea, no es una cosa particular con el problema cardíaco izquierdo, pero
si es algo que vemos regularmente, si esto le llamamos el izquierda, pero es un caso particular en esta situación. Pero donde haya hemorragias, donde haya hematomas, vamos a encontrar estos macrófagos, a estos hemosiderófagos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿O no? O ya se confundieron más. Bien, como veo que ya es la hora de salida y ya va habiendo cada vez menos audiencia, pues le dejamos hasta aquí y nos vemos el día lunes a las 7 de la madrugada. Entonces, pues si no tienen más cosas, nos estamos viendo el día lunes. Gracias por su participación y apoyo. Y cualquier duda trataré de ampliársela lo más que pueda para que podamos llegar a una solución a las cosas.